Bueno, buenas tardes, entonces, a todos y a todas. Bueno, la idea hoy no es dar una clase, digamos, las clases están ahí escritas, tienen las actividades y demás, pero sí aprovechar para, para comentarles y para hablar algunos de los temas eh, que tienen que ver con lo que venimos trabajando, con los sentidos de, de la historia pública eh, y con lo que concebimos como historia pública, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de historia pública, estamos pensando como más que nada en una serie de prácticas que van desde las más tradicionales a quizás las más novedosas, eh, digamos que podríamos intentar caracterizarlas como, en primer lugar, un grupo de prácticas que tienen que ver con transmitir unos conocimientos a un público determinado, ¿sí? Y que a ver, perdón, que acá me aparece un cartelito. Y que ese público, ¿sí? Consume aquello a ese conocimiento socialmente validado o conocimiento científico y, digamos, lo que tradicionalmente se conoció como difusión o divulgación, que, bueno, puede pensarse bajo diferentes formatos. Esto es como una de las prácticas de la historia pública. Otras prácticas tienen que ver también con el pensar en cómo divulgar, cómo compartir ese conocimiento socialmente válido con determinadas audiencias o públicos, pero pensando como un paso más allá, que es pensando en cómo crear conocimientos nuevos a partir de ese diálogo. Es decir, está pensando en una conversación, digamos, ¿sí? Con esos otros. Entonces, significa ir un poquito más allá en el sentido de que hay que pensar cómo, pensar consignas, pensar actividades en las cuales esos otros estén involucrados y en ese diálogo se crea algo nuevo. Una tercera práctica, digamos, de la historia pública tiene que ver, digamos, con otra concepción que es ya dejando un poquito de lado ese lugar de enunciación tan fuerte del historiador o de la historiadora, ¿sí? Con ese lugar de saber, y, digamos, la segunda vía que les conté, digamos, es lo que Firsch llama el conocimiento es una calle de doble mano, ¿no? Donde hay una información que viene desde un lugar, ¿sí? Con cierto reconocimiento y vuelve otra información, otro conocimiento, fruto de ese diálogo. Una tercera posibilidad tiene que ver con pensar un lugar quizás menos protagónico para el historiador o la historiadora o el científico social, eh, pero pensándolo en articulación con un proyecto comunitario, un proyecto territorial, donde la iniciativa o el principal liderazgo lo tienen otros actores sociales y el historiador público lo que va a hacer es quizás acompañar, asesorar en alguno de los momentos o etapas, ¿sí? Esto es como otro gran grupo de prácticas que tienen que ver con la historia pública. Eh, y podríamos pensar o también otro cuarto grupo en las cuales el historiador o el científico social no tiene, a veces tiene incidencia y a veces no tiene ninguna incidencia, pero que tienen que ver, que son prácticas públicas de la historia, porque la historia circula socialmente, más allá de los historiadores, obviamente, ¿no? Es decir, la historia le pertenece a toda la sociedad. Y ¿sí? Desde diferentes lugares de enunciación se producen narrativas acerca de la historia. Esas narrativas, por ejemplo, podemos pensar en el cine, en el teatro que se mete con la historia, en la fotografía, en la pintura, ¿sí? Quizás en todas las formas de acercamiento, de creación de imaginarios, de circulación de imaginarios sociales respecto a la historia que provienen de las artes. Digamos que en cada una de esas posibles vías
de trabajo con la historia, el audiovisual tiene algo que decir o se ha usado en cada una de esas vías. Digo, desde la más pura divulgación de arriba hacia abajo, se ha usado el cine como instrumento, digamos, de formación de ciudadanos, educar en tal valor, o directamente instrumental. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, La operación del doctor Posadas, una película de 1902. Si no la vieron, se las recomiendo, ¿no? Es el primer documental que se hace en nuestro país, en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Y es el primer documental que está hecho con un fin didáctico médico de enseñar a cómo operar un quiste, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, desde esa primera formulación de hacer público, ¿sí? un contenido en adelante, ¿sí? El cine puede, desde todo el siglo XX, ¿sí? Puede formar parte de algunas de estas concepciones de historia pública y de hecho, ¿sí? El audiovisual ha formado parte de las nociones que la sociedad tiene sobre la historia, ¿no? Ha permeado todos nuestros imaginarios de un modo realmente importante, ¿no? Si ahora pensamos, no sé, en las películas producidas en el Bicentenario, probablemente mucha gente a Belgrano se le confunda la cara de Belgrano con la de Pablo Rago, ¿no? Es decir, ahí, ¿sí? Nos vamos, o el fiscal es trasera con Darín, digo, ahí, ¿sí? El cine va contribuyendo a la formación de esos imaginarios. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestra materia? Tenemos varios propósitos, ¿sí? Por un lado, aprender algunas cuestiones básicas sobre la forma de representación, ¿no? Entonces, para eso trabajamos las cuestiones estéticas, las cuestiones dramáticas, narrativas, es decir, la puesta en cuadro, la puesta en escena, la puesta en serie. Otro de los grandes objetivos de la materia es entender la politicidad que tienen estas piezas audiovisuales. Y en ese punto vamos a pensarlas como en tres grandes funciones, ¿no? Como documentos de la historia, como versiones de la historia y como agentes de la historia. Estoy diciendo todo así como en general, después vamos a ir desagregando. Una tercera función o idea o motivo, ¿sí? que interesa esta materia, tiene que ver con usar, y esto es, digamos, la parte que aún no hemos llegado de la materia, usar esas producciones para conversar sobre algunos olvidos y sobre algunos silencios de la historiografía clásica que están vinculados a determinados regímenes del saber, vinculados a los regímenes de visibilidad, y en los que la historia pública pretende incidir o le parece importante visibilizar. Entonces ahí vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con la racialización, con las representaciones de las mujeres, con la construcción de los estereotipos, no sé, lo vamos a aplicar, por ejemplo, a la representación de pueblos originarios. Y en la última parte de la materia, lo que pretendemos es revisar un poquito la cocina del audiovisual, conocer los roles, quiénes se encargan de cada fase, qué lugar podrían ocupar los historiadores o han ocupado tradicionalmente, qué tensiones hay, y por último, sí, eh, pensar en los proyectos que pueden incorporar al audiovisual, ¿sí? Como parte de su diálogo con la sociedad. Porque cuando hablamos de historia pública, estamos pensando que el objetivo último, dicho muy en sencillo, tiene que ver con democratizar el conocimiento, ¿no? Con ampliar las voces que pueden dar cuenta del pasado. A ver, ¿me van siguiendo por ahí? ¿Sí? Bueno, digo dos o tres cositas más y después vamos a escucharlos y a pensar algunos ejemplos. Didi Uberman, que a mí siempre su lectura me inspira, digo, a pensar, dice que hace falta inclinarse 2 veces. Esperen, hay alguien que está intentando entrar y le di varias veces. A ver.
hace falta inclinarse 2 veces para extraer legibilidad histórica. Es decir, una doble tarea. Para volver legibles las imágenes, él plantea que, por un lado, es necesario hacer visible la construcción misma de esa imagen. Y por el otro lado, volver a situar, volver a contextualizar esa imagen con otro tipo de textos, ¿no? Este es otro de los horizontes que le da sentido a la materia y que orienta la mayoría de las actividades que tenemos, o que yo les propongo y demás. Es decir, hacer visible la construcción misma implica analizar los elementos estéticos, los dramáticos, los narrativos, pensar qué estrategias están utilizando para decir lo que dicen. Y la segunda estrategia, ¿no? La segunda inclinación que dice Didi Uberman, es la contextualización. ¿Qué significa la contextualización? En primer lugar, podemos pensarla como todo ese trabajo que hacemos con el contexto de producción, ¿sí? Y para eso, una de las herramientas que tenemos es la ficha técnica de la película. Es decir, bien, es decir, pensar el film como en muchas temporalidades. A ver, porque un film nos habla de aquello que nos habla, ¿no? Nos está hablando de la Revolución Francesa, bueno, nos habla de esa temporalidad de 1789. A la vez nos habla de ese contexto, ¿sí? De 1990, donde fue pensado esa problemática, realizada, hecha la película, nos está hablando también de las preocupaciones de ese tiempo presente en que fue realizada, de ese contexto de producción. Y nosotros podemos pensar también que hay una tercera temporalidad en juego, que es la temporalidad del visionado. La obra cambia en cada contexto que la vemos, porque llevamos preguntas nuevas también a ese visionado. Entonces hay como 3 temporalidades que están puestas en juego y que inciden en el contexto de digamos, de producción y de visionado. Entonces, alguna de las cuestiones que vamos a trabajar es también ese diálogo, ¿no? que muchas veces el audiovisual nos facilita ese diálogo entre esos pasados y este presente.